En este vídeo vamos a continuar hablando sobre acompañamiento y sobre no directividad. Voy a profundizar un poquito en el concepto del aprendizaje autodirigido, cómo se aprende, qué es la no directividad, y responder a preguntas de por qué no dirigir, por qué es mejor no dirigir en la infancia. Voy a explicar un concepto muy bonito que se llama el concepto de la deriva personal o el despliegue personal, la importancia de la actividad espontánea o el juego en la infancia, y voy a lanzar un desafío sobre si ayudar o no y hasta dónde a las criaturas, con la propuesta de, como adultos, maniatarse y ver qué es esto del maniatarse. ¿Cómo se aprende? Es decir, ¿qué es el aprendizaje autodirigido? El órgano, el cerebro, es un órgano diseñado para aprender. Si el espacio físico donde se desarrolla el aprendizaje es adecuado, es decir, si hay un entorno adecuado para el aprendizaje, el acompañante, guía, familiar que acompaña a esa criatura ofrece además un ámbito emocional seguro y cuidado. Aprender sucede de forma significativa, tranquila y armónica, por placer, porque se dan las condiciones adecuadas para que de una necesidad de aprendizaje innata, interna, que tiene la criatura, pueda elegir aquello que quiere hacer, aquello a lo que quiere jugar, aquello que quiere explorar, y de forma innata lo explora, lo vivencia, lo vive con placer. Se produce el aprendizaje, porque en ese momento hay unas sinapsis, unas conexiones neuronales tremendas que forjan la estructura o arquitectura cerebral. Tradicionalmente, el docente, el padre, la madre, se ha puesto en el centro de este proceso, es decir, se ha puesto como el depositario del conocimiento en un rol del llenar las mentes de los niños y las niñas de conocimientos y de llenar sus tiempos de ocio y sus tiempos de juego de propuestas. Sin embargo, llevamos unas décadas hablando de nuevos supuestos que nos vienen a decir que el aprendizaje significativo, el único aprendizaje significativo que hace el individuo es cuando descubre por sí mismo, porque ha decidido por sí mismo, a través del deseo de aprender, lo que sea, y a través de su experiencia y de su vivencia. Es el único aprendizaje significativo que se hace desde ahí. Voy a relacionar esto con los principios de la agricultura ecológica. ¿Qué es la agricultura ecológica? Es la no aceleración del crecimiento artificial de las plantas, es decir, facilitando a las plantas un entorno cuidado, un entorno adecuado. Las plantas crecen a su ritmo. Con los niños y las niñas es lo mismo. Si hay un entorno donde se pueden desarrollar, como ya tienen un plan interno de desarrollo, sin aceleración y sin dirección, de forma externa, el aprendizaje va a suceder, porque ya la propia criatura tiene ese plan interno y además tenemos un cerebro, como seres humanos, que es un órgano cuya misión exclusiva es prácticamente el aprendizaje. Esto nos hace pensar que debe haber un cambio y que debemos movernos, como está sucediendo, hacia un cambio de paradigma, hacia un nuevo modelo en la crianza y en la enseñanza, y ofrecer un modelo más humanizado y digamos que esté más en sintonía con cómo es el aprendizaje, porque ahora mismo van en direcciones opuestas. Se aprende de una manera, pero en las familias y en la escuela estamos enseñando de una manera diferente a cómo realmente sucede el aprendizaje. Y además estamos midiendo la maduración y el aprendizaje solo por el desarrollo cognitivo, en muchos casos, sin tener en cuenta otros factores como los factores emocionales y motivacionales, es decir, ¿qué me motiva a mí? ¿Cuál es mi motivación para el aprendizaje? ¿Y qué elijo porque me gusta, porque lo amo, porque entra en juego mi emoción? Entonces, en este cambio de paradigma tenemos que atender a un concepto que es el concepto de deriva personal o despliegue personal, que viene a decir algo así como que al nacer tenemos esas capacidades innatas que yo vengo llamando en este y otros vídeos como un plan interno, una estructura interna, ¿no? Y estas plan interno, estas capacidades innatas se desarrollan o no
según los condicionamientos externos y además se desarrollan o no según se me ha permitido o no la exploración y la experimentación, según se me ha permitido o no el juego, porque el juego es el aprendizaje, es el trabajo de la infancia, el aprendizaje se da a través del juego. Es decir, que jugar es lo mismo que investigar, que es lo mismo que trabajar, todo es lo mismo, esto es lo mismo. En el juego no se enseña, no se corrige, es libre. Además no tiene ningún rumbo aparentemente determinado, no tiene una deriva determinada, no tiene un programa establecido. Sin embargo, a pesar de que parece un caos, tiene un orden interno, tiene un sentido para las criaturas y cada persona desarrolla su juego, investigación, trabajo de una manera que le lleva a una deriva personal, a una deriva, digamos, en forma de árbol. Si miramos a dos árboles, dos encinas, una al lado de la otra, cada una de ellas según la luz, según las condiciones, ha desarrollado una estructura arbórea diferente. Igual las niñas y los niños van a desarrollarse dependiendo de sus gustos, partiendo de su potencial interno, pero dependiendo de lo que han decidido explorar. Y de ahí que sea necesario este cambio en el rol de las adultas y los adultos, profesionales de la infancia, porque nuestro rol ya es otro. Ya no es llenarles de conocimientos, sino crear unas condiciones adecuadas para que se produzca un aprendizaje de dentro a fuera y por elección. Es estar en un nuevo papel en el que no somos tan protagonistas del aprendizaje, sino que somos guías, que somos preparadores de estas condiciones, preparadores de ambientes, preparadores de aquellas propuestas, juegos que las niñas y los niños pueden decidir hacer. Entonces, para esto, para cambiar este rol, de ser protagonistas a dar un paso atrás y solamente crear condiciones y tener un papel de guía, necesitamos la transformación personal para acompañar este cambio de paradigma en la educación, en la crianza, centrando el núcleo de la actividad educativa en el aprendizaje en sí, no en la enseñanza. Hasta ahora el adulto es el enseñante y casi que se ha centrado en el proceso de enseñanza y el cambio es centrar el proceso de acompañamiento en el aprendizaje. Claro, esta propuesta está relacionada con la no directividad, pero la no directividad ¿es buena? Sí, no, ¿por qué? Para mí sí, es positiva. Mayoritariamente, porque con la no directividad lo que estamos haciendo es crear las condiciones para que el otro pueda elegir libremente, evitando una participación, un estímulo exterior por parte de los adultos y adultas, es decir, evitando que lo que elige el niño o la niña es por nuestra intervención y propuesta. Esto de forma puntual está bien, pero si es sistemático, está mostrando que no confiamos en que cada niño o cada niña pueda aprender según ese plan interno y según su elección. Entonces, la no directividad viene a decir algo así como que no debemos, mediante nuestra intervención y participación y propuestas, robar la propia experiencia de aprendizaje de los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque en el momento que lo hacemos, le estamos quitando a la otra persona, a la infancia, que emplee todos sus sentidos en esa actividad que ha elegido. Lo ideal es que se cree un entorno donde los niños y las niñas puedan elegir. En ese momento que se produce esta elección, como es de motu propio, van a concentrarse muchísimo, van a emplear todos sus sentidos en eso que hacen, en eso a lo que juegan. Este alto grado de concentración y placer va a hacer que se creen redes neuronales y de esta manera, con estas sinapsis, son a través de las cuales se crea el aprendizaje y se crean redes cada vez más complejas, desde un lugar más sencillo, desde redes neuronales más sencillas hasta redes más complejas. Cualquier intervención, interrupción, hace que pierda la concentración y no se den estas conexiones y hace más difícil la tranquilidad, aprender desde la tranquilidad y la construcción de estas redes neuronales.
Entonces, en este desafío, la pregunta siguiente quizá puede ser: ¿y cómo se consigue? ¿Cómo se consigue ser no directivo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la manera? Bueno, bajo mi punto de vista, es uno de los mayores desafíos para las adultas y adultos que decidimos acompañar a los peques de esta manera, porque proporcionar las condiciones físicas y emocionales que permiten acompañar de esta manera no es fácil, pero es el trabajo que hay que hacer, es decir, dar las condiciones físicas y emocionales, acompañar a que surja de las criaturas la actividad espontánea en la cual se van a concentrar, preparar espacios según la etapa del desarrollo y además todo esto hacerlo desde un lugar de transformación personal. No se puede hacer esto sin un adulto transformado que haga un proceso de reflexión en el que se ponga unos autolímites, es decir, yo voy a acompañarle desde la no intervención, desde el no hacer nada, pero el no hacer nada desde las propuestas. Otra de las condiciones de los adultos es no manipular los intereses, es decir, no hacer propuestas y no preparar unos ambientes para que aprenda lo que yo quiero que aprenda, no manipular sus intereses ni de forma explícita ni de forma sutil, no estimular la inteligencia temprana, que para mí es un error, no estimularla. Pues todos estos estímulos externos no vienen del individuo, vienen desde un interés adulto para que sean más listos. No dar a los niños soluciones ni verbales ni motrices, es decir, no completar los procesos que ellos tienen que vivir. Es aquí cuando yo hablo del maniatarse, porque a veces estamos en ese proceso de, vale, no les voy a dar de comer, voy a permitirle que manipule la comida, no le voy a subir al tobogán, no le voy a completar la pieza del puzzle, aunque solo le falta una, pero se lo digo verbalmente, gira, 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 es decir, que al final tenemos una necesidad de intervención que precisa de este maniatarse, es decir, hasta voy a respetar que no complete el puzzle o que no sea capaz de subir a esta estructura en el parque, porque también aprender que no puede hacerlo es importante y es una parte del proceso de aprendizaje, la frustración, saber que hoy no llego, pero mañana llego y el placer que eso me supone, ¿no? Puntualmente esto está bien, porque no quiero moverme al lado fundamentalista de, bueno, entonces tenemos que estar allí como muy rígidos. No, 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 puntualmente, como un gesto de cuidado, cariño, completar una pieza del puzzle o subir a tu hijo a un tobogán, bueno, es parte del cuidado, parte de la mirada, del juego, de la complicidad. Sin embargo, si esto se hace sistemáticamente, bajo mi punto de vista, sí se está robando una serie de procesos propios del aprendizaje, que explicaré más tarde con el tema de la ayuda. Entonces, no hacer nada no es estarme parado, es hacer otras cosas, es preparar los espacios, preparar tu hogar o tu escuela como un lugar seguro donde moverse, poder elegir, poder concentrarse, dando una riqueza de materiales y de opciones. No hacer nada también es proporcionar ambientes emocionalmente seguros, amor, respeto, escucha, empatía, límites, reglas, y esto debe venir desde un trabajo personal también, desde un cambio personal. No hacer nada, en este sentido irónico que estoy explicando, el no hacer nada también es tener accesibilidad si hay demanda, escuchar, tener presencia con los límites, tener claro y aprender qué son los límites y a ponernos, porque los límites garantizan la armonía y dan seguridad. Ya que la seguridad emocional no se da solo con unas palabras desde lejos, sino se da desde la cercanía, desde la presencia y desde el estar ahí con toda la consciencia, ¿no? En esta reflexión, autorreflexión y desde esta metamorfosis, ¿no? Entonces, yo sí soy una fiel seguidora de la no directividad o promotora de la no directividad, porque pienso que desde la fuerza interior surge el autoconocimiento, surge la individualización
hace niños que son menos homogéneos, que tienen mayor pensamiento crítico, porque tienen su potencial interno activado y no son unos iguales a los otros, sino que son capaces de saber lo que quieren, lo que sienten y expresarlo, ¿no? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar que a veces los niños y niñas se sienten cómodos con la directividad, muy cómodos con estas propuestas y estas intervenciones, y para mí sería como útil preguntarse o cuestionarse por qué esto sucede a veces. Puede ser porque necesitan esa mirada en un momento determinado, pero si es sistemático también puede ser porque necesitan atención, por esta servidumbre del cariño, es decir, yo voy a hacer lo que tú me digas por cariño. Y entonces la directividad se convierte, digamos, en el mecanismo de relación con el adulto. Entonces siempre hay que mirar si esto es una cosa puntual o es de continuo, porque también la directividad crea relaciones de dependencia de los peques. Voy a pasar ahora a explicar un tema que es un poco peliagudo también, que es el tema de ayudar o no ayudar o compartir, ayudar o asistir, y ayudar sí o no, hasta dónde, ¿no? Y es verdad que parto de la premisa de que no hay receta, pero también parto de otra premisa, y es que ayudar en muchos casos es dirigir. ¿Por qué? Porque es completar un proceso del otro. Es decir, es hacer un proceso que le corresponde al otro hacer, pero que tú, a través de tu intervención, completas por esa persona, ¿no? No poder hacer algo para un niño le puede generar frustración. Bajo mi punto de vista, la frustración es saludable porque le ayuda al niño o a la niña a comprender cuáles son sus limitaciones, y eso le ayuda a madurar. Esto no lo puedo hacer todavía, esto no lo sé hacer. Pero más grave aún, si intervenimos, si completamos ese proceso por el otro, le estamos robando el hecho de lograr completarlo, es decir, la satisfacción. En ambos casos robamos una experiencia, a veces por evitar que lloren. A la larga esto les crea mayor inseguridad, porque en el momento en que intervienes ayudando de una forma excesiva, no puntual, pero excesiva, creas una dependencia, va a venir a que le ayudes con más cosas. Entonces, ¿qué pensaríamos como adultos si cuando estamos haciendo algo y estamos intentando sacar adelante lo que sea que estamos haciendo, viene otra persona y lo completa por nosotros? Podemos sentir un alivio puntual, sin embargo, no hemos aprendido a hacerlo. Entonces, para mí la solución es otra, la solución es asistir, es decir, la asistencia, no adelantándonos a cada descubrimiento, no adelantándonos a cada conquista, no dando las pautas, pero acompañando, verbalizando la frustración, estando a su lado, favoreciendo situaciones en las que pueda darse ese aprendizaje, esa conquista y su deriva personal, pero no sustituyendo, no robando ese proceso. Imaginaos que estás haciendo el Camino de Santiago. Bien, estás haciendo el Camino de Santiago, estás en tu segundo día de travesía, y entonces llego yo con el coche, te cojo, te subo al coche y te llevo a Santiago, porque total, como estabas haciendo el Camino de Santiago, yo ya te llevo. Eso es una intervención, eso es una ayuda, ¿no? Yo te estoy ayudando, tú querías llegar a Santiago y yo te cojo en tu proceso del Camino de Santiago, te monto en un coche y te llevo. Si yo hago esto, te estoy robando muchas cosas, como he dicho antes, ¿no? Te estoy robando el proceso de hacerlo y el placer que puede suponer el camino, incluso la conquista de llegar, pero también te estoy robando la frustración, porque si tú no eres capaz de llegar a Santiago, habrás aprendido que tienes unas limitaciones y cómo abordar esas limitaciones. Si yo te robo ese proceso, no has aprendido nada. Entonces, para poder acompañar desde aquí, desde esta propuesta que hoy he hecho en este vídeo, es desde luego muy necesario que los adultos y adultas que acompañamos en la infancia hagamos un trabajo de revisión personal y romper estas estructuras de directividad y de modelaje que obviamente han acaecido con nosotros, es decir, es lo que hemos vivido, pero que no nos han hecho ningún bien, ¿no? Y para eso, una de las claves principales también es la desaceleración, es decir, para respetar los ritmos del otro y las frustraciones y sus derivas,
Y para poder tener esta espera en poder acompañar lo que el otro elige y que lo pueda conquistar o no, yo solamente estar ahí acompañando esto, he de tener en cuenta que el juego y las conquistas de las criaturas puede que no cumplan nuestras expectativas, pero en nuestro proceso personal hemos de tener en cuenta que el respeto absoluto se da desde ese concepto del amor desde la pedagogía del amor, es decir, el respeto absoluto al proceso de autodesarrollo de la otra persona con el menor número de intervenciones posibles.